Hemos iniciado este 2023 pues con esta plática que creemos que es un tema importantísimo en el sector energía, que es los retos jurídicos y regulatorios de la industria del hidrógeno en México, y le pusimos punto seguido, ¿qué sigue? Porque aquí con Israel, que es nuestro invitado del día de hoy, y quien es un espléndido expositor, y además es un líder hoy en día de la industria del hidrógeno en México, pues nos ha aceptado la invitación a platicar sobre este tema. Y yo empezaría comentándoles en forma muy general. Me puse a analizar un poco el tema y el propio Bill Gates en su libro de cómo evitar un desastre climático decía: el hidrógeno renovable, el hidrógeno verde, es la mejor innovación de los últimos años para combatir el efecto invernadero. Sin duda el hidrógeno pues es el primer elemento de la tabla de elementos que estudiamos en la preparatoria y es lo que más hay en el universo y en la Tierra. Y el tema es, hasta donde entiendo, y ahorita Israel lo abordará, que hoy en día el hidrógeno verde, el problema o el reto que tiene es parte de su costo y de la eficiencia energética para lograrlo. Y para ello se requerirán inversiones muy grandes y esas inversiones necesitarán seguridad jurídica y certeza regulatoria. Y veremos que en el caso de México, si bien está referido en la Ley de Industria Eléctrica dentro de las fuentes de energía limpia y en un transitorio ahí de la Ley de Transición Energética sobre eficiencia energética del hidrógeno, realmente no hay más previsión. Entonces, nosotros como Barra y en la Comisión de Energía creo que podemos hacer muchísimo por apoyar, en este caso, inclusive a la Asociación Mexicana de Hidrógeno, en lo que se pueda, Israel, para coadyuvar en dar esa certeza jurídica. Y la idea de la plática de hoy, entonces, será empezar con nuestro conferencista, partiendo de la base, pues, qué es el hidrógeno y por qué es un componente esencial en la transición energética, un poco analizar las características, riesgos y las medidas de prevención y de mitigación que tiene el transporte, almacenamiento del hidrógeno como fuente de energía, que veremos que como fuente de energía es bien interesante que el hidrógeno verde puede quitar la famosa intermitencia que tanto ha señalado la autoridad de las energías eólicas y fotovoltaicas o solares, pero también tiene ciertos niveles de cuidado. Luego analizar un poco qué ha pasado con la industria del hidrógeno, una repasada a nivel mundial y qué ha pasado en Latinoamérica, en países como Chile, en el caso de México. Y finalmente concluir con qué pasa con la legislación y la regulación del hidrógeno en México y qué pasos siguen para ver ahí y tratar de, inclusive dentro de las conclusiones con nuestro invitado, ver si la Comisión de Energía en algo puede apoyar. Una de las cosas que hemos comentado en su momento con nuestra presidenta Claudia de Buen y ahora con Víctor Olea es el tratar de ser muy propositivos desde el punto de vista académico y el que el colegio pueda ofrecer de alguna manera material que sea interesante para dar un marco jurídico y regulatorio certero, sin más interés que el que le toca al colegio como un colegio de abogados. Para esos efectos, pues me permitiré presentar brevemente a nuestro invitado, el maestro Israel Hurtado. Muchas gracias, Israel, por acompañarnos. Israel es un destacado impulsor de las energías renovables, del hidrógeno verde, de la transición energética y de la economía circular. Israel Hurtado es el fundador y actual presidente de la Asociación Mexicana de Hidrógeno, lo cual pues es bien interesante porque si alguien conoce cuáles son estos retos, pues es el propio Israel. También participó en la fundación de la Asociación Mexicana de Energía Solar, la Solmex, y fue su primer director ejecutivo. En la función pública previo a todas estas experiencias, fue comisionado en la Comisión Reguladora de Energía en la CRE, fue jefe de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Energía y en consecuencia también actuó como secretario de los consejos de administración de Petróleos Mexicanos y de la Comisión Federal de Electricidad. Yo creo que esta combinación de experiencia pública y privada hacen que nuestro conferencista nos pueda dar una visión muy integral de cuáles son verdaderamente los retos, tanto desde el lado del sector privado como también del tema de política pública. Y sin más, mi querido Israel, pues te cedo el uso de la palabra.
Quien guste ir haciendo cualquier pregunta, en el chat podemos irlas insertando, y al cierre de su exposición de Israel podemos hacer una plática de retroalimentación de estos temas. Pues muchas gracias y adelante, Israel. No, como no, muchas gracias primero que nada, Marco, por la invitación. Me da mucho gusto participar en esta primera reunión de la Comisión de Energía, por lo que escuché de este año, y espero que nos podamos ver pronto también ya de manera presencial y con mucho gusto por ahí. Bueno, ya Marco trazó un poco cómo sería la estructura de la plática. Traigo una presentación, pero sí me gustaría dar un poco el contexto del hidrógeno, que como bien dice Marco, pues yo digo que es un tema viejo nuevo, porque es un tema, el hidrógeno se utiliza desde hace muchos años en procesos industriales. Fue uno de los combustibles que llevó al hombre a la luna. Sin embargo, ese es hidrógeno gris. Es el hidrógeno que se está buscando sustituir justamente por el hidrógeno verde. Y ahorita vamos a ver un poco el tema de los colores, pero pues sí es un tema que está sobre la mesa en los esfuerzos de lucha contra el cambio climático, transición energética. Bajo este gran paraguas de transición energética entra el hidrógeno verde como el vector energético que puede sustituir combustibles fósiles y que puede justamente abonar o contribuir a la lucha contra el cambio climático. Se le considera un vector energético porque básicamente almacena energía. Eso es lo que decimos cuando hablamos del hidrógeno como vector energético. Y bueno, pues voy a compartir aquí una presentación para hacer más gráfico este tema. A ver, permítanme un segundo. Perdón, es que voy a hacer primero pequeño esto, exacto. Esto. Todavía está entrando gente, creo. La hora siempre es fuerte, ¿no? 8 de la mañana, entonces poco a poco se van sumando algunos más. Exacto. Están entrando. Sí. Apenas voy, es que... Ahí ya se ve, ¿eh? Ya se ve, ¿no? Sí, es que la tenía, del lado derecho tenía la presentación y ahí es donde Ah, justo aparecen todas las cámaras, entonces tienes que mover la presentación del lado izquierdo, se me ha olvidado. Pero bueno, ya que estamos, como ya se ha comentado, lo decía Marco, lo decía un poco yo, el hidrógeno es el elemento más abundante del universo, tiene la particularidad de que siempre se encuentra compuesto con otros elementos, por lo tanto hay que romper la molécula en la que se encuentra para poder obtenerlo, para poder capturarlo. No es una fuente primaria de energía, no se le considera una fuente primaria de energía, se le considera un vector energético, es decir, almacena energía. Es un carrier. Los colores del hidrógeno que seguramente ustedes han escuchado, ¿no? El hidrógeno gris, que el azul, que el verde. Hay otros colores. No voy a enfocar hoy en esos porque pues ya sería demasiado y no quiero confundir aquí. Pero pues hay el hidrógeno rosa, que proviene de la energía nuclear. Hay hidrógeno, incluso hidrógeno oro, hidrógeno turquesa, en fin, hay diferentes otros colores que depende un poco de su proceso de la tecnología que se utiliza para obtenerlo y la fuente de la que se obtiene. Pero vamos a enfocarnos en los tres principales colores del hidrógeno o los que están más, digamos, sobre la mesa. El hidrógeno gris, que es el que se utiliza actualmente en procesos industriales, se utiliza en proceso justamente en la refinación, en la reducción de azufre, en el craqueo, como se le conoce. Este se obtiene el metano del carbón mediante un proceso que se llama reformado de metano o reforming. Y este es el hidrógeno que se utiliza actualmente. Para que tengan una idea, más o menos el 96% del hidrógeno que se utiliza actualmente en el mundo es gris. Sin embargo, es igual de contaminante que cualquier otro combustible fósil
justamente por su fuente primaria y por su proceso de obtención. Luego tenemos el hidrógeno azul, que también proviene del metano mediante reforming. Sin embargo, ya en su proceso de obtención tiene cierta captura de carbono, por lo tanto es, digamos, menos contaminante que el gris o tiene menos emisiones. Sin embargo, no es limpio. Al final, no es como el verde, ¿no? Y pues llegamos al verde, que es la estrella de los hidrógenos actualmente. Bueno, el 3% del hidrógeno que se consume actualmente es azul. Entonces tenemos 96% gris, 3% azul, y llegamos al hidrógeno verde. El hidrógeno verde se obtiene descomponiendo la molécula del agua mediante un proceso electroquímico que se llama electrólisis. Se separan las moléculas del oxígeno y del hidrógeno y se captura el hidrógeno. Se utilizan unos equipos que se llaman electrolizadores. Estos equipos, si funcionan con energía renovable, es decir, una central solar, eólica o geotérmica que proporcione la energía para que ese electrolizador funcione, entonces ese hidrógeno es considerado verde. El 1% es actualmente verde. No solamente se obtiene del agua, también se puede obtener de la biomasa. Hay otras tecnologías más disruptivas, no me voy a enfocar mucho en eso, pero, por ejemplo, hay una tecnología de hidrógeno que se le conoce oro, que es en los campos marginales, donde ya no se puede extraer petróleo, se inyectan microbios y estos separan la molécula y se obtiene hidrógeno. También hay otras tecnologías que se están probando, se están utilizando, en fin. Pero digamos que para escala industrial, para poder producir hidrógeno verde que pueda satisfacer la demanda, que pueda sustituir combustibles fósiles, se considera pues el hidrógeno verde para escala industrial, digamos. Los usos y aplicaciones, que también ya se ha mencionado, puede producirse hidrógeno verde y se genera electricidad y con esto se mitiga la famosa intermitencia de las energías renovables, aunque en realidad se debería decir variabilidad de las energías renovables, pero bueno, siempre se menciona la famosa intermitencia de las energías renovables. Y produciendo hidrógeno verde, por ejemplo, en una central solar, se puede producir el hidrógeno verde instalando un electrolizador, se almacena y durante la noche se echa a andar un motor, un generador, una turbina y se genera electricidad, con lo cual esa central solar podría estar generando electricidad renovable las 24 horas del día. Es lo que mencionaba justamente Marco. Otro de los temas es la descarbonización del gas natural, el famoso blending se le conoce. Esto es mezclar el gas natural con hidrógeno. Entonces, imagínense ustedes, en una central renovable se produce hidrógeno verde, este hidrógeno se inyecta en un gasoducto y se mezcla con el gas natural. Con esto se descarboniza el gas natural, es decir, se empieza a reducir las emisiones, porque aunque es menos contaminante, digamos, el gas natural, finalmente sigue siendo un combustible fósil. Y bueno, lo que se hace es se mezcla con el gas natural y sirve para los mismos efectos que sirve o que funciona el gas natural, para procesos térmicos, en fin, para diferentes usos y aplicaciones. Ya se está suministrando, de hecho, hidrógeno mezclado con gas natural. Ya en algunos países, con diferentes proporciones, que van desde el 1 al 20%, ya se está mezclando este hidrógeno con el gas natural y se están haciendo pruebas justamente bueno, pues para revisar, analizar el comportamiento de los materiales y finalmente, pues el poder calorífico, en fin. Pero bueno, lo que se está haciendo hasta ahora y lo que se ha hecho, los proyectos pilotos que hay, pues todo va funcionando de una manera adecuada. Otro de los puntos de usos y aplicaciones es la movilidad. Como ustedes saben, ya existen vehículos que funcionan con celdas de combustible a hidrógeno. El año pasado se vendieron 15,000 vehículos a hidrógeno, principalmente de dos marcas, Hyundai Nexo y Toyota Mirai. Pero también BMW, por ejemplo, ya está prácticamente por presentar comercialmente su vehículo a hidrógeno que se llama iX5 y está pues ya por presentarlo comercialmente.
Y todas las demás grandes armadoras tienen prototipos o proyectos piloto ya con celdas de combustible hidrógeno, vehículos a hidrógeno. De los 15,000 vehículos que se vendieron el año pasado de hidrógeno, que en realidad es una cifra muy pequeña considerando el gran parque vehicular mundial, de esos 15,000, 4,000 se vendieron en Estados Unidos y la mayoría se vendieron en California. Es importante mencionar que los vehículos a hidrógeno también son eléctricos. También hablamos de electromovilidad. Es decir, también echan a andar un motor eléctrico. La diferencia con los otros vehículos eléctricos es que unos almacenan la energía en celdas de combustible de hidrógeno y otros en baterías de litio principalmente. Hay otros elementos, pero principalmente hablamos de litio y celdas de combustible de hidrógeno, aunque Toyota recientemente presentó un motor que funciona con inyección directa de hidrógeno, un motor de combustión interna que funciona con hidrógeno. Pero esa es otra cosa, tampoco nos vamos a enfocar en eso, porque en realidad los que están en circulación comercialmente hablando y los prototipos y los proyectos que vienen, los vehículos que vienen son vehículos eléctricos o motores eléctricos que funcionan con una celda de combustible. También ya existen trenes que funcionan con hidrógeno que están funcionando en Europa y transporte público de pasajeros urbano que funcionan con hidrógeno. Han de cuenta un Metrobús que funciona con hidrógeno. Ya existe, yo los he visto ya circulando. De hecho, la Comunidad de Madrid acaba de anunciar, Transportes de Madrid acaba de anunciar la introducción de 10 autobuses a hidrógeno en los próximos meses para completar su flotilla o su flota de autobuses limpios, porque ellos ya desplazaron combustibles fósiles. Entonces, bueno, pues hay trenes, hay transporte público de pasajeros, hay vehículos particulares y también ya se están haciendo pruebas y también ya están, digamos, prácticamente en el mercado, tractocamiones que funcionan con hidrógeno. Es decir, transporte pesado de mercancías de larga distancia. Para esto se considera mucho más eficiente el uso de hidrógeno que las baterías de litio. Básicamente porque el hidrógeno da más autonomía de desplazamiento, puede dar alrededor de 1,200 kilómetros de desplazamiento con una sola recarga. El tiempo de recarga es rápido, es igual que cargar gasolina o diésel. En cambio, un tractocamión, digamos, que lleva mercancías, pues, toneladas de mercancías de México a Monterrey, por ejemplo, pues tardaría alrededor de 4 horas en recargar una batería de litio. Y además, las baterías de litio para ese tipo de transporte tendrían que ocupar más espacio y además más peso, cosa que no tienen, o sea, bueno, que evidentemente podría impactar en el modelo de negocio. Aparte de que de tener 4 horas el camión o tractocamión parado, cargando, recargando, pues es también tiempo y costos que tienen que asumir. Entonces, se considera más eficiente la utilización de hidrógeno en transporte pesado de mercancías de larga distancia. Aparte de esto, ya se están haciendo también algunos pilotos con Airbus, por ejemplo, está haciendo pruebas con hidrógeno para aviones, y ABB, la empresa sueca-suiza, ya también está haciendo pruebas con barcos. Pero donde se ve mucho más con más claridad y mucho más próximo es en la movilidad de transporte de pasajeros urbanos, transporte pesado de mercancías o vehículos particulares. Ciertamente hay temas de costos que ahorita lo vamos a comentar, pero eso es lo que existe actualmente, digamos, en cuestión de desarrollo tecnológico y de que ya existen los vehículos circulando y se recargan estos vehículos en unas estaciones que se llaman hidrogeneras, que son como las electrolineras, pero bueno, en vez de recargar gasolina o de proporcionar electricidad, pues proporcionan el hidrógeno o suministran el hidrógeno. Y finalmente, otro de sus aplicaciones es el desplazar combustibles fósiles y sustituirlos por hidrógeno. Por ejemplo, yo todavía hace poco vi una planta de una empresa del sector alimenticio muy grande que utiliza combustóleo, ¿no? Y bueno, pues la propia CFE utiliza carbón y combustóleo para generar electricidad. Entonces se considera que el hidrógeno puede llegar a sustituir diésel, carbón, combustóleo, bueno, eventualmente gasolina en los vehículos, o ya la sustituye, pero en el sector industrial se considera que puede desplazar o sustituir estos combustibles fósiles. La CFE ya tiene un proyecto para generar electricidad utilizando hidrógeno verde.
para sustituir justamente o mezclar con gas natural. Pero bueno, lo ideal sería que eventualmente sustituyera también combustible y carbón. Pemex, en su plan de negocios que presentó recientemente, anunció también la utilización de hidrógeno verde, sustitución del hidrógeno gris. Pemex utiliza mucho hidrógeno gris para el proceso de refinación. Entonces, digamos que estos son los principales usos y aplicaciones del hidrógeno. Déjenme aquí ahorita que, a ver si pasa esto. Ahí está. Nosotros, o bueno, la Asociación Mexicana de Hidrógeno elaboró un estudio que, bueno, es como una hoja de ruta para hacer un diagnóstico. Hicimos un diagnóstico de la situación de México en particular, lo aterrizamos a México. Hay muchos estudios a nivel internacional donde se menciona México, y hay muchos estudios a nivel internacional donde se menciona los costos, las oportunidades, digamos, las regiones más competitivas, en fin, los ha hecho el Hydrogen Council, que es una organización europea muy importante, los ha hecho la Agencia Internacional de Energías Renovables, IRENA, el World Energy Council, también el Consejo Mundial de Energía y otras organizaciones similares, digamos. Todas estas organizaciones concluyen que definitivamente pues, el hidrógeno se va a constituir, digamos, en este elemento, este vector energético que necesita el planeta y que los costos van a bajar. Y aunque en estos estudios se menciona México, nosotros en la asociación consideramos que tenemos que hacer un estudio específico de México y que fuera de la propia asociación. Entonces, nosotros hicimos esta roadmap que nos arrojó resultados muy interesantes. Hicimos un diagnóstico de la situación, también identificamos posibles barreras a la entrada, también retos y oportunidades, y finalmente se establecieron algunas metas y objetivos para los próximos años. Esa roadmap ahorita voy a poner algunos slides, tampoco la voy a poner completa, pero está a su disposición para el que desee conocerla, desde luego se las podemos proporcionar. Pero algunas de las conclusiones más importantes es que la región noreste del país tiene un gran potencial para la producción, consumo y exportación de hidrógeno verde. No nada más es la única. Esta puede ser la primer región de México que puede constituirse en un hub de hidrógeno, básicamente por el potencial renovable que tiene Coahuila, también algo de potencial renovable que tiene Tamaulipas, pero sobre todo la frontera terrestre y marítima que hay, y los ductos transfronterizos y la industria pesada de Monterrey y el uso intensivo de energía y la necesidad de descarbonizar también esa región del país. Por lo tanto, esta región tiene como esas características. Sin embargo, yo siempre menciono, la región sureste también, o la región sur de México, también podría tener posibilidades. Va de acuerdo incluso a los comentarios del propio presidente de la República en el sentido de apoyar o de detonar el sur del país. Y el hidrógeno podría hacerlo considerando el potencial eólico de Oaxaca y el transísmico que actualmente está en construcción, que va a unir, pues, México por ambos océanos, digamos, con acceso a ambos océanos, y entonces, y tiene recursos hídricos, además importantes, recursos naturales. Por lo tanto, esta región del país también podría detonar el hidrógeno y beneficios alrededor de el transísmico, el hidrógeno y la energía renovable en esa región. También hay proyectos en Yucatán, en la península de Yucatán, y también incluso se podría considerar eólica offshore en esa región del país, Golfo y la península de Yucatán. Se considera que México tiene un gran potencial eólico en el mar. Sin embargo, pues no lo hemos explotado. Pero también ahí podría funcionar. Otro de las conclusiones es que de todos los estudios, se estima que para esta década los costos del hidrógeno verde se reduzcan a los niveles del hidrógeno gris. Algunos dicen 2025, otros dicen 2027, 2030. La verdad es que no se sabe con precisión. Lo que se comenta es, y como yo digo, el huevo o la gallina, no se sabe si se va a masificar su uso y entonces van a bajar los costos, o van a bajar los costos y se van a masificar su uso. En cualquiera de los dos casos, lo que se estima es que en 2030 los costos del hidrógeno verde caigan a niveles similares a los del hidrógeno gris. Para que tengan una idea,
El kilogramo del hidrógeno gris actualmente está entre 1.5 y $2 el kilogramo. Lo podemos medir en otras unidades de medición, pero digamos, es más amigable hablar en kilogramos. Y el hidrógeno verde está alrededor de los $6 el kilogramo. Ahora, esto es un poco pre-Ucrania. Después de lo que sucede en Ucrania, o de la invasión de Rusia a Ucrania, por decirlo con todas sus letras, y del encarecimiento del gas natural a Europa, digamos, y finalmente a los impactos a todo el mundo, pues resulta que en algún momento el hidrógeno gris ya se disparó su costo por incluso a niveles similares a los del hidrógeno verde. Entonces toda la industria del hidrógeno verde estaba muy contenta porque decían que finalmente ya se habían equiparado los costos, pero no por las razones correctas, es decir, no porque haya caído el costo del hidrógeno verde, sino porque subió el costo del hidrógeno gris. Pero bueno, lo que se estima es eso, que en los próximos años esto va a ocurrir. Me recuerda un poco lo que pasó con la industria de la energía solar, con las debidas reservas de la tecnología, que es diferente, evidentemente, un panel solar a la electrólisis y al almacenamiento y al transporte del hidrógeno. En el 2013, que fue cuando se instaló la primera central solar en México, allá en Baja California, una central de 30 megawatts, esa central costó $100 millones. En ese entonces, el megawatt, hace 10 años, costaba $3.5 millones instalar un megawatt de energía solar, alrededor de $3.5 millones. Actualmente está entre 600 y 700 mil dólares, dependiendo la escala. Los paneles solares han caído en su costo un 85% en los últimos 7 años. Entonces, en una década, fíjense nada más cómo ha caído los costos. Nuevamente, hay diferencias en la tecnología, una es más compleja que la otra, evidentemente, pero nada que no se haya podido resolver, tanto tecnológicamente como en costos y comercialmente hablando, si tenemos ejemplos como el del gas natural u otros combustibles que, pues evidentemente, los costos han caído por diversas circunstancias. Así se estima el tema del hidrógeno verde a nivel global. Entonces la asociación crea la hoja de ruta o elabora la hoja de ruta junto con, en esta ocasión nos ayudó Pricewaterhouse, y pues lo que se estima es que se podrían generar alrededor de 3 millones de empleos derivados de la industria del hidrógeno verde, requerir $60 mil millones de inversiones, se podría volver exportador a México de hidrógeno verde a todo el mundo. Yo cuando he visto las estrategias nacionales de hidrógeno de Colombia, Uruguay, otros países, Chile, todos ellos mencionan que van a exportar hidrógeno a otras partes del mundo, mucho más, por ejemplo, a Estados Unidos. Entonces yo digo, wow, imagínense los costos de transporte desde Chile o desde Colombia o desde Uruguay a Estados Unidos o a Canadá. Esa es la gran ventaja competitiva que México tiene en relación al hidrógeno. Y esto lo dice, justamente hay un estudio de McKinsey que hizo para el Hydrogen Council, se llama Hydrogen Insights, el 2021. Ellos mencionan en ese estudio que México puede tener hasta 65% de costos de producción más bajos comparado con otros países. Y básicamente lo dice por 3 razones. Uno, por el Tratado de Libre Comercio, que por cierto, pues ya vinieron los presidentes Biden y Trudeau recientemente y mencionaron, de hecho, la creación de un mercado regional de hidrógeno de América del Norte, impulsando un poco el tema. El Tratado de Libre Comercio, nuestro potencial renovable, México pertenece al cinturón solar, que son los países con mayor radiación solar en el mundo, y también tenemos un gran potencial eólico y también geotérmico, aunque menos explotado, y finalmente, pues tenemos esta ubicación geográfica privilegiada, ¿no? O sea, tenemos, pues estamos aquí pegados a Estados Unidos y Canadá, pero también la parte sur de México, yo digo que es el ombligo del continente, con acceso a Centroamérica, Sudamérica de forma muy rápida. Por lo tanto, pues bueno, México es el ombligo del continente en realidad, aunque pertenecemos a América del Norte. Y por esas razones, pues México es muy atractivo. Y bueno, ya hablamos, hablando del tema ambiental, pues también hay una reducción importante de emisiones de CO2 a la atmósfera y con esto contribuir pues al cambio climático. Pero no nada más cuando hablamos de hidrógeno, hablamos de producción de hidrógeno verde como tal, sino también hablamos del desarrollo de nuevas industrias manufactureras. Y hablamos de que, y bueno, lo acabamos de ver con Tesla. Tesla pues ya anunció que finalmente sí se instala en México y se instala en Nuevo León. Pero
México ya tiene una potencial automotriz muy importante, es decir, ya tiene una capacidad instalada de fabricación de vehículos que es de los mejores del mundo o de los más importantes, por varias razones. Entonces tenemos pues gente capacitada, hay mano de obra capacitada, en fin, hay una serie de circunstancias, tenemos tecnología. De hecho, hay una compañía aquí en México que se llama Racini, que ellos fabrican los frenos para Tesla desde hace años. Entonces, vaya, hacía todo el sentido que Tesla se instalara en México y bueno, tal vez particularmente en esa región. Pero México, considerando esta circunstancia y que además ya están migrando, muchas de las empresas automotrices ya están migrando hacia lo eléctrico. De hecho, ya en Puebla se están fabricando líneas de Audi específicas eléctricas. BMW anunció la fabricación de líneas específicas eléctricas en San Luis Potosí y ahora la instalación de Tesla. Y todas las compañías automotrices y de autopartes como Racini y otras, pues están ya considerando también fabricar todas las autopartes para vehículos eléctricos. Y también hay que considerar, por ejemplo, que en México está Nemak, que fabrica los monoblocks, los motores para de aluminio bueno, pues se los vende a BMW, Audi, Mercedes, en fin. En fin, hay una gran industria que va a dar el paso seguramente hacia la fabricación o que podría dar el paso a la fabricación de vehículos a hidrógeno y de celdas de combustible de hidrógeno. Podríamos ser muy competitivos en él. Ahora, otra de las industrias es pues las turbinas, ¿no? Que de ahí a hidrógeno, los electrolizadores, que son los equipos que hacen la electrólisis, que producen el hidrógeno verde, tanques de almacenamiento, compresores, válvulas. Imagínense ustedes toda la industria, ductos, en fin, toda la industria relacionada incluso con el gas natural. Pues un paso también para el blending. Entonces, no solamente hablamos de hidrógeno como tal, sino también el desarrollo de las industrias. Y aquí voy a pasar rápidamente al estudio que hicimos, unas cuantas slides. Ahí, bueno, dijimos, bueno, ¿qué necesitamos para implementar el hidrógeno verde? Pues establecer mecanismos para facilitar el cumplimiento de las metas de descarbonización. México no tiene una estrategia nacional de hidrógeno. Ya la tienen otros países en el mundo. Chile ya la tiene, Uruguay ya la tiene, Colombia ya la tiene, Costa Rica ya la tiene, Estados Unidos, bueno, Estados Unidos ya puso a consultas el draft de estrategia, pero Canadá, o sea, Europa, no se diga, tienen estrategias nacionales de hidrógeno que son convocadas desde el gobierno para justamente impulsar el tema de una manera, pues bueno, ordenada y eficiente. Ahorita vamos a tocar un poco más el tema de la estrategia, pero bueno, ¿qué más necesitamos? Pues dar certidumbre, ¿no? Y eso lo sabe muy bien aquí la comisión, Marco, y bueno, todos ustedes, el tema de la famosa certidumbre que siempre decimos, ¿no? La famosa certidumbre jurídica, pues es fundamental para el tema de las inversiones y para el desarrollo de una manera ordenada, ¿no? Del tema. Reducir costos de infraestructura, producción y transporte, creación de los mercados, en fin, hay aquí una serie de elementos y de retos que hay que superar, digamos, para hacerlo. No lo vemos complicado, nada, o sea, todo esto ya se vivió con otras industrias, ¿no? Nada que no se haya podido superar, nada que no se haya podido hacer. Sin embargo, bueno, pues hay que hacerlo, ¿no? O sea, sí hay que poner las pilas, como yo digo. El estudio se enfocó en 7 industrias con las mayores emisiones de gases de efecto invernadero y se analizaron 3 tipos de transición. Digamos, hay 3 formas como de entrar el hidrógeno. Una es sustitución directa de plano, así. Entra y sustituye al hidrógeno gris, por ejemplo, en la refinación. Como ya lo anunció Pemex, aunque no dijo ni cómo ni cuándo, pero dijo, pues ya, sí los voy a considerar, sí lo voy a considerar. Ecopetrol, por ejemplo, en su plan de sostenibilidad para los próximos años, ellos ya pusieron con precisión cuánto van a invertir, el desarrollo de hidrógeno azul, incluso como un puente verde, y luego también energías renovables, porque al final las compañías petroleras, como ustedes se dan cuenta, ya están transformándose en compañías de energía. Entonces ya se están distanciando un poco más del tema del petróleo y entonces están ahora desarrollando proyectos renovables, hidrógeno y otros proyectos.
Ahí es sustitución directa. Blending se considera para generar electricidad, como lo quiere hacer CFE, pero también en las industrias del hierro, el acero, vidrio, cemento, químico, los que son intensivos en consumo de gas natural, sobre todo, ahí puede ser. Y luego hay sustitución de tecnología, como es justamente la movilidad, ¿no? Ahí sí, pues es una cambio de tecnología para poder utilizar el hidrógeno verde. No me voy a enfocar tampoco, no va a quedar tanto tiempo aquí tampoco. Está a su disposición, entonces ustedes si quieren luego ya con más calma pueden, digamos, analizar más los números con toda confianza, ¿no? Pero, pues aquí nosotros lo que consideramos es justamente dentro de estas tres variables, la sustitución directa, la mezcla de gas natural con hidrógeno verde y el cambio de tecnología, pues el tamaño de la oportunidad del hidrógeno verde en México en kilotoneladas. Eh, bueno, el horizonte es un poco largo, digamos, como estos estudios que se hacen, que acostumbran a hacer las consultorías, lo hacen a 25, 20, 25 años, ¿no? Pero bueno, tiene razón de ser de alguna manera, ¿no? Sobre todo por las inversiones. Son inversiones grandes, fuertes, que necesitan un horizonte, digamos, pues, a largo plazo. Pero eh, aquí están un poco justamente la curva de despegue, digamos, del hidrógeno verde. Ahora sí tenemos que instalar una muy buena cantidad de capacidad renovable y de electrólisis. México ya tiene un potencial renovable, que eso siempre lo digo yo también. Es decir, México ya tiene una capacidad instalada con la que puede empezar a producir hidrógeno verde. De hecho, eh, hay centrales que por diversas razones, y para no meternos ya en otros temas, no han entrado en operación. Están en lista de espera, están en la fila de espera ahí tratando de entrar y de interconectarse. No les han dado la interconexión. Ya tenían permiso, pero no les han dado la interconexión. Y muchos les han hecho curtailments también. Les hacen recorte de generación. Entonces, hay por ahí estas oportunidades, digamos, de empezar a producir hidrógeno verde, porque estas centrales, digamos, no es el esquema ideal, no fue para lo que fueron construidas, ¿no? Evidentemente fueron construidas para generar electricidad e inyectar en la red. Pero bueno, una de las opciones adicionales, porque no digo que cambien totalmente su vocación o para lo que fueron construidas, pero sí pueden buscar justamente instalar electrolizadores y empezar a producir hidrógeno verde. Sobre todo porque las inversiones ahí están y los fierros ahí están. Y en realidad en algunos casos, pues están sin generar. Y entonces imagínense las pérdidas diarias por no estar generando con las inversiones hechas y todo realizado. Que ese es uno de los temas justamente bueno, de las demandas que hay, incluso de los paneles o del posible panel que puede haber en materia de energía, pues ese es uno de los temas, ¿no? Entonces, bueno, yo aquí viendo un poco más optimista el tema, pues se podría utilizar. Ahora, sí necesitamos instalar más y necesitamos aprovechar todo el potencial que México tiene de capacidad de energía renovable, que es muchísimo y que es la envidia, digamos, de todo el mundo. Y bueno, pues tenemos también un CAPEX a invertir alrededor de 60,000 millones de dólares. Y aquí lo dividimos en subsectores y le fijamos, digamos, un cierto porcentaje o una cantidad a los diversos subsectores en los cuales se dará, de acuerdo a la demanda, pues el CAPEX total invertir, ¿no? Tampoco me voy a detener mucho en esto. También, bueno, evidentemente hay un tema que es fundamental, pues es el tema ambiental. Eh, Aunque yo siempre que voy a Monterrey y les platico el hidrógeno, siempre me dicen los empresarios, oye, pero los costos, está muy bonito el tema ambiental, pero ¿cómo está el tema de los costos? Pero eso está, pues es muy, sí, claro, pues es entendible. Dice Bill Gates que pues hay que pagar la prima verde, y ya mencionaba también Marco, como se pagó en otras cosas. Y sí, efectivamente, aunque yo siempre digo que pues él sí la puede pagar, pero sí, pues sí, evidentemente hay que pagar una prima verde. La pagaron los primeros que instalaron centrales solares en México y en el mundo. Imagínense, 100 millones de dólares de una central de 30 megawatts.
enfoquémonos en tema ambiental, pues hay una reducción importante de emisiones, se contribuye a las metas que México se ha afirmado en el Acuerdo de París, los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU, los cumplimientos de los ESGs, de los famosos estándares de gobernanza ambientales y sociales, en fin, todo este tema que es muy interesante, ahí entra también muy bien el hidrógeno. Entonces, finalmente se definieron 5 líneas de acción, estratégicas, regulatorias y jurídicas. Ahorita vamos a entrar un poco más en ese tema rápidamente. Económicas o de mercado, los mecanismos para incentivar una transición viable y paulatina, las tecnológicas, evidentemente, y finalmente las ambientales, ¿no? Todas estas líneas de acción se definieron para desarrollar el tema del hidrógeno verde. Y bueno, como ya lo decía Marco también, bueno, estas son las políticas públicas de regulación en materia de energía, pero también que caen, digamos, en materia de energía renovable, todo el marco jurídico. Aquí no vienen acuerdos circulares y de la CRE, por ejemplo, cosas así, ya muy aterrizados, ni tampoco NOMS, pero pues este es el marco, digamos, regulatorio y jurídico. Déjenme decirles que no hay una regulación específica para el tema del hidrógeno verde. Aquí siempre hago la acotación de que el hidrógeno ya se produce y ya se consume en México, nada más que es hidrógeno gris. Y existen normas que, digamos, vamos a decirlo así, pero digamos, normas que regulan justamente la producción, el almacenamiento, la seguridad y el funcionamiento y el mantenimiento de las plantas que producen hidrógeno verde. Similar a lo que sucede con otros gases como nitrógeno, argón, helio, oxígeno y demás. De hecho, el otro día yo estaba viendo en la calle pues, un camión de una empresa que se llama Linde que transporta nitrógeno líquido. Y eso circulan por la calle sin problema. Y hay normas oficiales mexicanas que norman esto, más bien, para decirlo de una manera adecuada y correcta. Lo que nosotros decimos en la Asociación Mexicana de Hidrógeno es que lo que hay que hacer es adecuar justamente las normas oficiales que ya están actualmente en materia de gases a la producción de hidrógeno verde. Es decir, ¿qué es lo que necesitamos nuevo? ¿Y qué es lo que no necesitamos? Necesitamos nuevo que, por ejemplo, si se instala un electrolizador en una central renovable, y aquí creo que acaba de entrar Cato. Saludos, Cato. Si se instala un electrolizador en una central renovable, eso es algo nuevo y es un elemento nuevo en el diseño de planeación de una planta renovable. No, cuando se presentan los diseños y se presentan, digamos, la vocación de esa planta, ¿no? Pues no se presentó en su momento, pues, instalar un electrolizador. Ojo, nosotros creemos que no se necesita un permiso para producir hidrógeno verde en una central renovable. Pero sí se necesitan NOMS, normas oficiales mexicanas, normas que van a decir, oye, instalo electrolizador aquí en esta parte de la planta. Ah, bueno, pues para eso es una norma, ¿no? Oye, voy a producir hidrógeno verde y lo voy a almacenar. Ah, pues para eso hay una norma, ¿no? No necesariamente tenemos que inventar el hilo negro y decir, es decir, podemos tomar las normas actuales, más hay que adecuarlas. Y todo lo relacionado al blending. Oye, ¿qué hacer con ese hidrógeno? ¿Lo vas a inyectar a la red de un gasoducto? Ah, bueno, pues entonces necesito una norma. Oye, ¿qué porcentaje? No, pues el 5%. Ah, muy bien, esta es la norma. Esta es la presión. Es un tema de presiones y temperaturas, como el gas natural y como otros gases. Entonces, en ese sentido, nosotros creemos que tenemos que trabajar en normas, pero no en una regulación, digamos, que pueda eventualmente complicar el tema, ¿no? Que eso es lo que tenemos, hay que tener cuidado en eso, ¿no? Sobre todo, pues por algunos ejemplos recientes que ha habido, que no voy a hablar mucho, pero bueno, el elefante en la habitación, entre menos haya este tipo de tentaciones a regular de más, porque luego hay una tendencia luego a una
tentación a sobreregular los temas, pues es donde hay que tener cuidado. Y como yo siempre digo, pues el mercado siempre le gana a la regulación y la tecnología siempre le gana al mercado. Entonces, simplemente hay que tomar en cuenta estos elementos, ¿no? No digo que no digo que tampoco todos se puedan ir por la libre y no, pero sí se necesitan normas oficiales que son las con las que habitualmente conviven las empresas de gas natural, las empresas que ya producen todos los gases ideales y todos. En fin, todo, y bueno, desde las propias otras operaciones que revisten algún tipo, pues, de seguridad, eh, pero que se hace habitualmente sin ningún problema. Entonces, bueno, hablando un poco de los proyectos que hay en México, porque supongo que eso les puede interesar, hay proyectos, por ejemplo, en Durango para producción de amoníaco verde. El amoníaco verde se utiliza en la industria de los fertilizantes, como ustedes saben, aunque también en otras cosas. Y nosotros, México importa gran parte de este amoníaco. Hay esta empresa que se llama Tarafer, la verdad es que es un proyecto muy importante de 1.200 millones de dólares que está buscando desarrollarse en Durango. Luego hay otra compañía que se llama Adame Energy que quiere hacer blending. Están en diferentes etapas de desarrollo y algunos pues están todavía en escritorio, otros están en cálculos, en fin, otros están ya buscando financiamientos y demás, pero bueno, yo los quiero poner aquí que son los que más, digamos, que yo sé que están un poco más avanzados. Hay otros que también por ahí seguramente. Hay otro proyecto de HDF en Baja California. HDF es Hydrogen de France, no tiene nada que ver con Electricité de France. Se llama Power to Power y es otro proyecto para generación de electricidad en Baja California. Yo he platicado con la gente del Metrobús aquí en la Ciudad de México para impulsar un proyecto piloto de pasajeros urbanos. Hagan de cuenta un Metrobús con hidrógeno, como ya sucede en Madrid, en Barcelona, en Europa, en varias partes del mundo. Y están interesados en ver cómo podría echarlo a andar. CFE anunció en el PRODECEN la inclusión de hidrógeno verde, Pemex anunció en su plan de negocios la introducción de hidrógeno verde y Cemex hace poco anunció la introducción de hidrógeno verde en 4 de sus plantas en México. Esto ya lo habían anunciado, pero en Europa. De hecho, en Europa ya lo están haciendo o entiendo que ya están por hacerlo en conjunto con otras compañías europeas. Pero el anuncio relevante fue que el comunicado de prensa de hace un par de meses es que ya lo van a hacer en México en 4 plantas. Entonces, bueno, pues eso es interesante. Y eh, cuando hablamos de otros proyectos, pues Sempra, por ejemplo, que aquí es Genova, pues ellos tienen un proyecto interesante en el área de Los Ángeles de suministrar hidrógeno verde mezclado con gas natural en la industria del área de Los Ángeles. Me parece que a través de Southern California o SouthCal, que es la utility de las más grandes de Estados Unidos, si no es que la más grande, ellos están considerando hacer este blending en la zona industrial. Pero hay otras compañías en Europa, por ejemplo, Redexis anunció la construcción de un hidroducto en Europa. De hecho, se anunció también otro proyecto de los gobiernos de Portugal, Francia y España para llevar hidrógeno hasta el centro de Europa, justamente un poco por los temas que ya sabemos de la invasión a Ucrania. Y bueno, también por el lado ambiental, digamos, ¿no? Pero estos hidroductos, o sea, esos ductos están considerando nada más el transporte 100% de hidrógeno verde o de hidrógeno. Lo cual ya sucede en otras partes del mundo. En Estados Unidos hay zonas donde se transporta exclusivamente hidrógeno. No es verde, pero se transporta hidrógeno por varios kilómetros. Pero bueno, lo que se está considerando en México y en el mundo, en términos generales, es el blending o la mezcla con el gas natural. Como ya lo mencionaba, pues el Cemex, esta es una noticia de Europa, ¿no? De implanta hidrógeno en todo el mundo tras probarlo en Alicante, pero o sea, lo probaron en Alicante primero y están viendo dónde más, pero lo relevante pues es que lo acaban de anunciar para México. Y Cummins, pues bueno, muchos de los principales fabricantes de electrolizadores pues ya están anunciando
la construcción de plantas o de fábricas muy grandes de electrolizadores. Que hay un problema, la demanda actualmente está superando la oferta. Entonces, si ustedes piden un electrolizador, pues no les va a llegar hasta un año o algo así. En fin, el tema es que sí se están buscando impulsar la fabricación de electrolizadores. Y todos los proyectos que hay en otras usos de aplicaciones, pues también ya se han dado a conocer. Eh, lo que les comentaba de los tractocamiones, Daimler, Volvo, en fin, otras marcas más especializadas en esto como Hyson o Nikola y otras. Pero como ya les decía, Airbus también está haciendo pruebas. Existen flotillas de taxi que funcionan en París. Hay un tren a hidrógeno que ya está circulando en Europa. Y las principales compañías petroleras, que como decíamos ya no son de petroleras, son de energía, pues también están ya iniciando producción de hidrógeno verde o buscando producir hidrógeno verde en proyectos más avanzados para usos propios en sus procesos de refinación o para pues incorporarlo en la cartera, en el portafolio de servicios o de productos a la industria, ¿no? Entonces, para usos propios y también para vender, digamos. También Repsol, también BP, todos han anunciado justamente estos grandes proyectos que hay. Y bueno, pues hasta aquí la presentación. Muchas gracias. Muchas gracias, Israel. Quien guste hacer alguna pregunta, bienvenida. Yo únicamente, digamos, y felicidades por la presentación, que queda muy claro que es increíble que es tan versátil el uso del hidrógeno. Y dentro de los datos que alcancé a revisar de Israel, creo que dentro de Latinoamérica, Chile es uno de los países que está más avanzado, ¿no? Que tiene su estrategia nacional y le está apostando inclusive para exportar hidrógeno. Yo creo que México podría ser una opción similar. O sea, al final, si se alineara una estrategia nacional junto con una normativa que, como bien dices, de seguridad, pero que tampoco inhiba la inversión, podría ser una buena opción, ¿no? Así es. Lo que nosotros, bueno, hay varias buenas noticias en eso, Marco, y aprovecho un poco para comentarlo. La Secretaría de Economía está trabajando en un documento de hidrógeno. Pensamos que lo va a presentar como por ahí de mitades de año. Nosotros hemos estado o buscado estar cerca de ellos un poco para el tema. También me he reunido con la gente de la Secretaría de Energía, por ejemplo. Sin embargo, Ah, pues sí, sin embargo, la verdad es que no está mal que sea economía la que lidere este tema, porque consideramos que es un tema transversal industrial, digamos, ¿no? O sea, sí, la energía y es un vector energético, almacena energía y tal, pero en realidad los impactos a otras industrias, pues son digamos, de la Secretaría de Economía y las NOMS podrían provenir más bien de la Secretaría de Economía. Obviamente se tiene que considerar, pues como todo en los comités de normalización y tal, y de metrología y normalización y tal, pues siempre hay participación de varias entidades. Pero no está mal que economía lidere esto, aunque sí hay una cierta, y esto ha retrasado un poco las cosas, sí hay una cierta, digamos, eh, no se quieren meter en como pisar el jardín del vecino, ¿verdad? Entonces sí, como que son muy cuidadosos de decir, pues yo esta parte y tal, y ya lo que es Pemex y a lo mejor la refinación y tal, pues eso ya será de Pemex y de energía. Pero lo importante para mí es que haya algo que se presente por parte de la autoridad, que en realidad han estado muy callados, excepto por lo que dijo CFE de Prodecen y por lo que sacó el plan de negocios de Pemex. Pero si ustedes lo analizan, no dicen en realidad ni inversiones ni nada más, ¿no? En ese sentido. y si, Sí. perdón. No, es que si te fijas y al revisar el hidrógeno dices, bueno, pues es que el hidrógeno pues no tiene nada que ver con hidrocarburo, entra en el tema energético por ser una fuente primaria para la generación de energía eléctrica, pero yo creo que el concepto va más a la industrialización. Entonces, eso que comentas es verdad. En realidad, la economía pudiera ser, digamos, un buen enlace entre las distintas dependencias y entidades que deberían de promover esto, y si hubiera una estrategia nacional,
estaría increíble. Mira, nos está Sí. pidiendo el uso de la voz el ingeniero Carlos Mieri, quien es director general adjunto de Banca de Inversión de Banobras. Bienvenido, Carlos, adelante. Hola, Carlos. Hola, ¿cómo estás? Oye, muchas felicidades por la presentación y qué bueno que está involucrándose la asociación para promover lo del uso del hidrógeno. Y como tú mencionabas ahorita hace un momento, es, bueno, cómo crear una estrategia que impulse. Y muchas veces, bueno, puedes tener muy bien la estrategia y los programas y proyectos, pero el financiamiento es el que puede detonar como incentivo el desarrollar esos proyectos y a lo mejor, como dice, a lo mejor pagar el bono para iniciar este proyecto. No sé si esto bueno, por un lado, si nos pueden hacer llegar esa presentación y tu ruta crítica y ver si podíamos hacer una presentación a Hacienda y ver si dentro de una visión de largo plazo, tener alguna estrategia de financiamiento para el impulso del uso del hidrógeno. Es un poco aterrizar, bueno, cómo se pensaría financiar los proyectos, si hay recursos suficientes como para hacerlo con inversión privada, qué tanto se puede contemplar que debe haber una inversión pública ahí, y en qué sector, porque pues parece que debería de salir de la de energía, ¿no? Si se quiere cambiar pues el patrón de uso de nuestras energías, ¿no? Y si en energía, ¿quién específicamente? A lo mejor el INEL o no sé quién podría detonarlo para que tomara el proyecto para impulsar algún programa de financiamiento para el impulso de la energía o del uso del hidrógeno para los distintos usos como planteaste. Sí, fíjate que muy interesante, Carlos. Que por cierto, yo tengo un cuate que se llama Carlos Mier, es arquitecto, ¿es hijo tuyo? No. Yo tengo un hijo arquitecto que se llama Andrés y un hijo Ah, ingeniero industrial que se llama Carlos. mira, no, ese es arquitecto, pues se llama Carlos Mier. Pero bueno, un homónimo. De hecho, sí, y ayer incluso platiqué con gente de Bancomext, casi muy parecido lo que me acabas de decir, lo cual me dio mucho gusto y me da mucho gusto platiquemos, Carlos, porque sí, al final del día, pues todos estos proyectos van a necesitar, pues, ciertos apoyos, servicios, en fin, y yo creo que entre más involucrado esté, pues, el sector financiero mexicano, pues, mejor, privado o público, digamos, ¿no? Entonces, creo que sí, pues, encantados de poder hacer una presentación en la Secretaría de Hacienda. Por ahí hablé, alguna vez interactué con Gabriel Llorio, le comenté, de hecho, me dijo que sí, que estaba muy interesado, no quedamos en cuándo. Y ayer platiqué con Gabriela Lara, de ahí de Bancomext, y quedamos de ver si podíamos, si los invitábamos a alguna asamblea de la asociación para que tanto nosotros hacerles una presentación, a lo mejor ya con otro enfoque, y que ustedes nos puedan también comentar un poco cómo podría haber alguna sinergia aquí entre ambos, ¿no? Entre ambas partes. Entonces, desde luego, Carlos, encantado. Incluso ve si puede ser alguna presentación aquí a Banobras, así como Bancomex. Seguramente ahorita para lo del nearshoring se van a estar impulsar mucho los centros logísticos. Y en los centros logísticos, le hace parques industriales, pues es básico tener una generación de energía renovable, y como tú estás planteando es ligar los proyectos de energía renovable con una planta de electrolisis para producir el hidrógeno. Entonces igual nosotros ahorita tienen la intención, Jorge Mendoza, de ver cómo podemos hacer algún programa nacional de financiamiento de infraestructura con visión de largo plazo. Entonces, si nos lo pudieras plantear, ahorita se lo está encargando a la Dirección General de Planeación, Dirección de Junta de Planeación, que está Daniela, ahí se me fue su apellido, Daniela Müller, y ver cómo lo podemos vincular hacia un programa futuro de gran visión de financiamiento de infraestructura, quizá vinculado a centros logísticos, se me ocurre, o en general vinculado a energía renovable, ¿no? Proyectos de energía renovable. Encantado, encantado. Ya puse ahí
también mi mail en la página. Bueno, aquí Marco también se los puede proporcionar, desde luego, para cualquier reunión posterior. Mucho gusto. Si Gracias, no hubiera Enrique. inconveniente, Israel, de tu parte, pudiéramos subir en la página de la barra la presentación para que la Sí, tengan disponible todos los sí, participantes. Y si no hay inconveniente, entiendo que el estudio debe ser público de la asociación, como bien decía Carlos, poderlo compartir, porque yo creo que es un tema interesante. Y nada más haría la reflexión de que este esquema, Carlos, por lo que acaba de comentar Israel, de empresas que ya están haciéndolo, pues se presta perfectamente a un financiamiento de inversión con Project Finance y yo creo que los recursos financieros de la banca de desarrollo pueden empezar a abrir ese espacio, como en su momento lo hicieron con la energía eólica, la energía solar. Entonces, la verdad, y yo creo que fíjate qué interesante, se está abriendo aquí un espacio en donde puede haber inclusive participación muy activa de la banca de desarrollo, ¿no? Ok, tenemos algunas otras preguntas. Le vamos a dar uso de la voz a Carlos Peraza. Nada más, antes, Carlos, voy a leer algunas preguntas que tenemos en el chat. Alfredo Machuca nos dice: felicidades por la magnífica y motivante presentación. Israel, estoy interesado en obtener el estudio elaborado por la asociación, así como la presentación del día de hoy. Si no hubiera inconveniente de su parte, Israel, y si sí, pudiéramos. yo te lo envío si quieres, Marco, para que tú lo puedas distribuir. Perfecto. Sí. Si gustan, independientemente que la vamos a subir en la barra, si nos ponen en el chat sus correos y tomo nota del correo, sirve que así los vamos a invitar al desayuno de este Exacto. próximo 26 de marzo. Y Tú también también estás está en invitado, la... Israel. No, ¿Eh? muchas gracias. Seguro voy, seguro voy. No, y está en la página también de la asociación, Perfecto. Ok, de la Asociación Mexicana de Hidrógeno. Entonces, sí, ahí está. Pero bueno, yo ok, te la envío como quiera, te la envío con mucho gusto. perfecto. Eh, bueno, pues con esto, adelante, Carlos. Buenos Gracias, días. Marco. Sí, Felicidades, Israel. Muchas gracias por tu aportación. La Gracias. realidad que yo nada más tengo un planteamiento que sigue a Carlos Mier, nada más del lado empresarial. Coincido en que este planteamiento tiene que ir de la mano de una actividad gubernamental, un marco regulatorio, un apoyo de inversión, incentivos fiscales y de todo tipo, un poquito más que los que recibió Tesla. Y al final del día, mi punto es sobre el bono verde que tú mencionas. Vamos a pensar que tú y yo mañana estamos con un grupo de empresarios regios, para poner el mejor ejemplo de donde el dinero fluye con algunas restricciones personales, pero hay dinero. Ujú. ¿Cómo los convencemos del bono verde? O sea, el bono verde, el dato que mencionas es brutal, ¿eh? El 100 millones a 30 millones por 30 megawatts de una planta en 10 años. Si uno lo hace un business case, pues te pegas un tiro de dónde dejé 70 millones. Pero fuera el bono verde y el tema ambiental que todos, y creo que muchas empresas son socialmente responsables y se está trabajando en ello. ¿Cómo bajamos ese costo? ¿Cómo les decimos, mira, le metes ahorita, pero lo sacas de esta manera, lo podemos optimizar? ¿Hay algo más que se pueda vender? Digo, para juntarnos contigo y vender el tema, que está muy padre. Sí, bueno, yo creo que el hidrógeno, digamos, con todas sus aplicaciones y con lo que va a empezar a suceder, creo que va a resultar muy atractivo para la industria y para el propio gobierno impulsarlo. Em, Al final, todo lo que está pasando en Sonora, por ejemplo, y un poco por la visita de Biden y Trudeau, en la visita de Biden y Trudeau se acordó, y esto salió un comunicado de la Casa Blanca, donde dice que acordaron la creación de un mercado regional de hidrógeno, de un mercado regional de América del Norte. Yo creo que por eso también está trabajando la Secretaría de Economía, le llaman un white paper. Em, y, y bueno, sé que lo están trabajando, de hecho ya yo me he entrevistado con los que lo están elaborando, y yo espero que ese documento pues pueda traer como un impulso al tema. Claro, hay otros temas que para hablar del elefante en la habitación, ¿verdad? Otros temas ahí de energías renovables y tal, pero yo creo que el hidrógeno puede, de hecho, ser el detonador
para que al final los proyectos de energías renovables fluyan y todo esto. Entonces, yo creo que ellos, de hecho, la Secretaría de Hacienda, y creo que lo una un poco con el comentario anterior de Carlos, ha estado muy activa en el tema de finanzas verdes. Yo he visto que Gabriel Llorio está impulsando el tema y está ahí, sí, haciendo cosas en ese sentido, que van de la mano. Al final del día, pues va todo de la mano, ¿no? El mercado de reducción de emisiones, los bonos de carbono, en fin, todo este tema pues, se une en algún momento, ¿no? Y además de que de alguna manera como que hay ciertas presiones internacionales, de hecho yo vi algunos financiamientos de Pemex que está renegociando, que le dicen, oye, si no adoptas ciertas, la ESG por lo menos, ¿no? En algunas cosas de tu operación, pues no te damos la renegociación, ¿no? Unas tasas más accesibles, blandas, más flexibles, lo están un poco obligando, digamos, ¿no? Y lo mismo va a pasar con CFE, ¿eh? Aunque CFE ya lo puso en el PRODECEN, yo creo que un poco viendo más con esa visión. Entonces yo estimaría que sí hay mucha oportunidad aquí y yo creo que en la asociación pues hay varias empresas de Monterrey hablando del tema. Está Cemex mismo, está Alfa, están, bueno, varias, ¿no? Y todos muy interesados en involucrarse en el tema, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver cómo fluye. Muchas gracias. Un poco en complemento a lo que decías, Israel, efectivamente el subsecretario de Hacienda, Gabriel Llorio, está promoviendo mucho, inclusive junto con la Comisión Nacional Bancaria, toda la parte de nuevo sistema de contabilidad ESG. En materia de ESG, todo este tipo de actividades pues son bien relevantes. Entonces yo creo que la verdad el tema da para plantear los bonos verdes y la manera de registrar, Carlos. Tenemos una pregunta de Carlos de María, Cato. Bienvenido, Cato. Nos dice, felicidades Israel, el hidrógeno verde necesita energía limpia. Esperamos del gobierno abrir la llave para permisos de generación. Debería, pero en la realidad se ve todavía difícil. Esa es la pregunta. Y un tema que vale la pena abordar en este punto es el hidrógeno, también entiendo, combate la intermitencia famosa que tanto la autoridad ha señalado de que por eso hay problemas para conectar, porque si tú tienes un buen sistema de almacenamiento estable, pues puedes inclusive estar listo para potencia, ¿no? Entonces, no sé, respecto a esta pregunta que hace Cato y el tema de la intermitencia Israel. Sí, definitivamente. Es decir, incluso algunas organizaciones, bueno, primero que nada, saludos, Gato, nuevamente, qué gusto. Algunas organizaciones a nivel internacional ya han establecido las primeras certificaciones de hidrógeno verde, de lo que es hidrógeno verdaderamente verde y limpio. Para que no te vendan gato por liebre, digamos, ¿no? O sea, porque al final, pues la molécula es la misma, pero entonces el tema es cómo certificar que es garantías de origen, digamos, cómo certificar que ese hidrógeno es verde. Y en ese sentido, pues sí será necesario tener más capacidad ya lo mencionaba en una de las slides, la necesidad de nueva capacidad de renovables. Lo voy a mencionar nuevamente otra vez aquí rápidamente. Lo que necesitamos de nueva capacidad tanto de generación de energía renovable como de electrólisis. Entonces, para cubrir la demanda de hidrógeno verde, en los próximos años se estima que se deben instalar 79 gigawatts de capacidad renovable y 51 gigawatts de electrólisis para 2050. Digamos, bueno, el horizonte es, como lo mencionaba, pues es 25 años, un poquito más. Definitivamente debemos de abrir la llave de permisos, pero como lo decía un poquito antes también, estamos empezando, entonces con lo que hay, podría empezarse a producir hidrógeno verde, podría ser una opción para las centrales que no los han interconectado o que finalmente se quedaron ahí con permisos de generación, pero sin poder hacer nada. Pero peor aún, los que ya están instalados que no han podido entrar a generar, para ellos podría ser una opción. No es la ideal, obviamente lo sé y tampoco quiero aquí como que se oiga mal,
pero pues con la capacidad que hay y los curtailments, porque hay algunos centrales que les están haciendo curtailment, no pueden inyectar excedentes. Todas esas capacidades de excedentes, digamos, o que tienen de sobra, digamos, por decirlo de alguna manera, pues podrían tal vez dedicarse a la producción de hidrógeno verde. Escenario ideal es que se abra la generación, y no nada más por el hidrógeno, en términos generales, que se abra la generación de energía limpia de México. Tenemos un gran potencial, como se está haciendo en Sonora. Al final del día, pues ya se está haciendo en Sonora. Entonces, pues matamos dos pájaros de un tiro. Se genera más energía limpia y se puede empezar a producir hidrógeno verde en mayor escala, que yo creo que eso es lo que vamos a tener que hacer. Pero sí, buena pregunta, Cato. Muy bien. No sé si hubiera alguna otra pregunta de nuestros participantes. Marco, de mi parte, Ajax Segura, por acá. Adelante, adelante. Gracias, Marco. Oye, preguntarte, en el mapeo regulatorio que estás haciendo, veo que no está, por ejemplo, la LEGEPA, ninguna parte de impacto ambiental, no está el tema de riesgo. Mencionaste el tema de haber omitido si había alguna regulación en tema de normas sociales mexicanas, particularmente, quizás normas mexicanas para algún manejo, para alguna característica que deba tener el hidrógeno. Preguntarte, me parece muy relevante que, por ejemplo, con Semarnat y con las autoridades que regulan el tema de impacto y riesgo, quede muy claro cuál es el alcance que tiene estos proyectos. Entonces, preguntarte si está en la mira hacer algún documento muy especializado para las audiencias, particularmente para Semarnat, para Profepa. Cuando se les ha comentado esto, ellos inmediatamente lo relacionan como actividad altamente riesgosa, aunque no esté listado, porque pues el listado es muy viejo. Pero yo creo que valdría la pena generar un documento muy técnico, muy específico en materia de impacto ambiental y de riesgo. Sí, de acuerdo. Muy buen comentario. Nosotros lo que estamos haciendo, y veo que enfatizaste técnico, es que sea técnico, ¿verdad? Es decir, norma oficial mexicana es técnica, estamos en un tema de presiones y temperaturas, producción de hidrógeno verde, inyección, almacenamiento, inyección, transporte, ¿no? Y todo lo relacionado. Normas. Ahora, sí, pero bueno, sí, por ahí he mencionado la Ley General de Cambio Climático, Economía Circular y las otras leyes de la materia. Pero ciertamente hemos estado en contacto con, contestado primero tu pregunta, sí se está trabajando en ese documento que mencionas. Y dos, yo he estado en contacto con la gente del Instituto Nacional de Electricidad y Cambio Climático, INEC, perdón, de Ecología, el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, que depende sectorialmente de la Semarnat, justamente porque ellos están interesados en impulsar el tema. Y también he platicado con gente de Semarnat directamente, digamos, del sector central. Entonces, también. Y he platicado con otros, digamos, actores relevantes, más políticos, digamos, en el tema, un poco para, pues un poco para sensibilizar, ¿no? Este tema. Y sí, va avanzando, pero como te digo, sí le estamos dejando muy técnico. Y dos, ya está trabajando en eso. Sergio, adelante. Israel, yo no sabía mucho de hidrógeno, te lo juro que aprendí muchísimo. Está perfecta, bueno, muy completa tu presentación, tu programa. Gracias por que tengamos acceso, creo que es bien importante. Oye, yo soy entre lo malo fiscalista. Mencionaste, y siempre he pensado que eso debe ser fundamental en todo el desarrollo, los incentivos fiscales, en todo el mundo hay. ¿Recuerdas algunos países para que yo pueda buscar información? Que recuerdes así de paso que te hayan, o sea que ya no, este país sí está impulsando también a partir de incentivos fiscales. ¿Tienes alguno a la mano que recuerdes? Bueno, primero, gracias por tu comentario, Sergio. No, felicidades. Gracias. Estados Unidos, en la reciente ley contra la inflación, esta de contra la inflación, mencionan incentivos para el hidrógeno.
mencionan un paraguas de incentivos para la electromovilidad, pero también mencionan corredores para hidrógeno, mencionan una serie de cosas. Ahí está, por ahí puede estar. De hecho, por ahí debo tener también algo de información. Si quieres, se la envío a Marco para que Sí. para que te la haga llegar. Específicamente de lo de hidrógeno, porque es muy grande. Digo, al final, pues abarca otras cosas. Pero lo que tú estás buscando, pues esto se lo envío a Marco. ¿Eh? Sí. En Europa hay alguien, Francia, no sé, España, por lo que tiene o algo, no sabe. Pero Sí, puedo buscar ahí, yo creo que esos países deben de tener algo. sí, claro. Ellos van más avanzados, de hecho, que nosotros. Ellos ya tienen estrategias nacionales de hidrógeno y otros de los países que también tienen incentivos y otros de los países que tienen son los países asiáticos. Corea del Sur, Japón, van bien avanzados. De hecho, las dos marcas de comerciales de vehículos que se venden en el Hyundai. mundo son asiáticas, ¿no? Sí, Ok, no, muchas gracias. al contrario. Tal vez, entiendo, Israel, que en la Unión Europea hicieron la estrategia, Sí. la estrategia para una Europa climáticamente neutra, y tal vez ahí haya ciertos incentivos, y no sé si en la estrategia que sacó Chile igual tengamos algún ejemplo en Latinoamérica, habría que verlo, ¿no? Debe serlo, sí, tener ese escaparate o esa diversidad, ¿no? Sí, por ahí yo Sí, tengo... sí, debe haber mucho. Y Sí, en México no se usa, o sea, en sí. México estamos muy atrasados en esos temas, ¿no? Y además que no se piense que se va a agarrar del presupuesto, porque no hay mucho, sino cómo Sí, lo no. desarrollas de una manera sana, ¿no? Sí. Sí, así es, sí, así es. Yo siempre digo que, es decir, pensar que nos van a dar algún incentivo, pues a lo mejor sí, y digo, Sí, sí, ojalá, claro. pero la verdad es que soy muy, ¿cómo te diré? Muy realista de que pues no alcanza la cobija, pero sí, lo que siempre digo es, no me des, pero no me quites, o no me des, pero no me obstruyas, ¿no? Por lo menos, ya con eso, Sí, déjame déjame, sí. trabajar y en lo que puedas, que corresponda a tu cancha, digamos, hablando de regulación o de NOMS o de, pues dame, o sea, permíteme hacer las cosas, que es lo que estamos buscando. Pero tienes razón, en otros países hay más incentivos fiscales y no fiscales, tanto para el hidrógeno como para la electromovilidad, que en México nos faltaría adoptar, como placas verdes o no pagar cuotas de peaje, no pagar Claro. parquímetros, en fin, hay una serie de cosas que No, puede debe haber ser. una diversidad Sí, de exactamente. ideas y de conceptos. Sí, si viste los bonos de carbono, se le dio mucha publicidad que hace 10 años y todo, y la verdad nunca no caminaron, ¿no? A la mera hora ya no fueron tan apoyados ni nada. Así es, así Otra es. vez, muchas gracias, Marco. Hombre, gracias. Pues antes que nada, mil gracias a todos por habernos acompañado. Yo creo que fue un excelente inicio de ejercicio académico de esta comisión, Israel. Mil gracias por Al tu contrario. presentación. Queda clarísimo de que este tema de hidrógeno es un tema que llama la atención, ¿no? Porque cuando hemos oído de hidrógeno, muchos pensamos, yo estaba dentro de ellos, y dicen, sí, igual y es como una moda, pero no, al final te das cuenta que realmente es toda una opción en la industria, en el transporte terrestre, marítimo, aéreo, y ahí y yo concluiría con esta parte, Israel, siendo tú el presidente de la Asociación Mexicana de Hidrógeno, si en algo esta comisión pudiera coadyuvar Sí, un poco para avanzar en sí, como dices bien, hacer las normas que fueran estrictamente necesarias y más por lo técnico que por otra cosa, porque luego cuando excedemos de normas empezamos a generar obstáculos y barreras de entrada. Pero yo sí creo que tal vez, y como se anticipaba en alguna de las participaciones, hay que revisar muy bien el tema de impacto ambiental, el manejo de análisis de riesgo, la seguridad en el manejo y transporte de este producto. Y después me imagino, fíjate, por ejemplo, en el blending, cuando lo combinas con el gas, pues compartes las reglas del gas pues en el transporte y en el almacenamiento tener que hacer temporadas abiertas, abrir la competencia, etcétera, pero como que se ameritaría el hacer un análisis y si en ese análisis, desde el punto de vista estrictamente jurídico, en algo podemos generar valor, cuenta con nosotros. no, a ver, lo que me dices, pues es música para mis oídos. La verdad es que qué mejor tener a la barra, bueno, y ustedes, que además los conozco mucho, son amigos y amigas, que los veo por aquí. Em, pues desde luego, bienvenidos. Los voy a invitar. Bueno, si quieres lo platicamos, Marco, ¿cómo podemos Claro que integrar sí. esto que me acabas de decir?
pero en la comisión, en la asociación hay un comité de regulación, un comité técnico y tal, pero al final, pues, necesitamos, o sea, viene bien una opinión, un consejo, un análisis, y lo podemos hacer a la limón, desde luego. Y gracias por el ofrecimiento y lo platicamos para ver cómo lo podemos hacer. No, pues cuenta con ello. ¿Qué Sí, tal? David. Buenos días a todos, ¿eh? Buenos días. Oigan, yo hablando de ofrecimientos, y Israel, si te sirve para la asociación y si sirve también para la Comisión de Energía, podemos quizás consultar a los colegas de nosotros de Garrigues en la oficina de Chile, en Lima y en Colombia, que van mucho más, lamentablemente, mucho más avanzados que nosotros, y podemos armar un panel, una discusión rápida, pues a lo mejor para comparar sus marcos jurídicos y sus avances, y que le sirva a la asociación y a la comisión para esos efectos, ¿no? Sí, de acuerdo. Encantado. Excelente, David. Marco, tú me dices y nos ponemos de No, acuerdo. hombre. No, yo creo que muy buena idea. Mira, la verdad es que si hay reglas claras del juego, hay un marco fiscal adecuado. Aquí hace un momento el ingeniero Carlos Mieri nos dice, oye, pues esto puede ser un tema interesante donde el ente con financiamiento puede entrar la banca de desarrollo e incentivar a que la banca comercial le tome confianza y empiece a generar productos. Pues la verdad es que sí se pueden lograr. Creo que eran, ¿qué? Los 60 o 59 gigas que se proponen para el 2050, ¿no? Así es, exactamente. Bueno, pues muchas gracias y gracias a todos. Tomamos nota, vamos a subir las presentaciones que nos facilitará Israel en la página de la barra, y quienes nos han mandado su correo tomamos nota y con mucho gusto yo personalmente también se las mando, y ojalá, y estás invitado, Israel, que podamos reunirnos a finales de este mes, más tarde a principios de abril, en un desayuno de trabajo, y nos ponemos cara y seguimos avanzando. Perfecto. Muchas gracias a todos y muy bonito día, ¿eh? Un abrazo. Muchas gracias a todos y todas. Hasta luego. Gracias. Gracias. Buen día a todos. Gracias. Buen día. Bye.